Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Sí? Hoy día comenzamos a estudiar la segunda epístola o carta de San Juan. ¿Sí? Es una carta muy corta, van a ser pocos videos, pero vamos a ver qué nos dice el Señor, qué nos enseña el Señor a nuestras vidas en esta carta que escribió Juan, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, sigamos aprendiendo. ¿Qué les parece? Sigamos aprendiendo y no se olvide de apoyar este canal que es importante, donde predicamos todos los días las verdades de la palabra de Dios. Vamos con el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción a la segunda epístola de San Juan. Y utilizamos San Juan, segunda carta, el versículo 1. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Qué les parece? Ahora, con la ayuda del Señor, queremos continuar estudiando los escritos de Juan, sus obras, y en este sentido iniciaremos el estudio de su segunda carta, la cual es la carta más corta que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ya que solo posee 13 versículos. Esta carta, como las otras obras de Juan, tenían como propósito contrarrestar el avance de las doctrinas heréticas que contradicen la naturaleza de Jesús como Dios y hombre perfecto. Entonces, comencemos el estudio de esta carta. ¿Qué le parece? Contexto histórico de las cartas juaninas. Como ya hemos visto en la introducción que hicimos cuando estudiamos Primera de Juan, nos ubicamos en un periodo de la historia de la iglesia cristiana donde los apóstoles y aquellos que habían conocido a nuestro Señor ya habían muerto, y el último de todos ellos, Juan, ya era muy anciano. En este sentido, muchos ubican el tiempo de redacción de las 3 cartas de Juan entre los años 55 después de Cristo y 95 después de Cristo. A estos cristianos que no conocieron a los apóstoles o cristianos que conocieron a Cristo se les llama los cristianos de la segunda generación, y generalmente se ubican después del año 70 después de Cristo, año en el cual el templo y Jerusalén fueron destruidos por los romanos y todos los judíos se vieron obligados a dispersarse por todo el mundo. Estos cristianos de la segunda generación también se caracterizaron por ser enseñados por los que fueron discípulos de los apóstoles. Así, por ejemplo, tenemos a Policarpo de Esmirna, quien fue instruido por el mismo apóstol Juan, o Ignacio de Antioquía, quien fue discipulado por el apóstol Pedro, o Clemente de Roma, quien se cree que acompañó a Pablo cuando fundó la iglesia en Filipo. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 3, lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a los que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que aquí tenemos una situación donde todos los apóstoles, a excepción de Juan, habían sido martirizados. Una nueva generación de cristianos se estaba dando paso y herejías concernientes a la doctrina de Cristo se estaban introduciendo, amenazando destruir el fundamento doctrinal que había sido establecido por los apóstoles. En este contexto histórico que Juan es que escribe a las iglesias. Ahora, las iglesias juaninas.
Definitivamente, Juan escribió a los que muchos llaman las iglesias juaninas. Pero, ¿quiénes eran estas iglesias? Muchos opinan que fueron iglesias que llegaron a conocer al apóstol Juan, por lo que estaban influenciadas por sus enseñanzas y cuidado espiritual. Estas estaban ubicadas en Asia Menor, que hoy es Turquía, iglesia a las cuales también escribe y menciona en su libro de los Apocalipsis. ¿Qué les parece? Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En este sentido, muchos afirman que cuando Juan escribe su evangelio y sus cartas, lo hace desde la ciudad de Éfeso. Otros también han afirmado que las iglesias de Samaria tenían la influencia juanina y es a estas que Juan dirige sus cartas. Recordemos que la iglesia de Samaria fue fundada primeramente por el evangelista Felipe, pero luego fueron adoctrinadas por Pedro y Juan, por lo que no es difícil creer que tuviesen alguna influencia de parte del apóstol. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora, el estilo literario de esta carta. El estilo literario de segunda de Juan es epistolar, es decir, está escrita en forma de una epístola o carta. Hoy en día, muy pocas cartas se escriben, pero en términos generales, la estructura de una carta es presentación del autor, saludo a los destinatarios, el cuerpo de la carta donde se desarrolla el tema y despedida, y saludando muchas veces a otros cristianos. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son considerados cartas o epístolas. De allí, 4 son evangelios, un libro histórico y un libro profético apocalíptico. Algunos hacen diferencia entre una epístola y una carta. Una carta es dirigida a una persona o grupo privado con el objetivo que se lea solo aquellos a los que se envió y luego de eso la carta deja de circular. Es decir, es de carácter privado, solo para ser leída por los destinatarios. Por otro lado, una epístola, aunque se envía a una persona o grupo, es específico, pero es pensada para que luego circule y sea leída por más personas. No obstante, otros afirman que no hay diferencia entre una carta y una epístola. Como sea, estas cartas posiblemente fueron enviadas a grupos o personas en específico, pero luego las mismas iglesias las convirtieron y compartieron con otras congregaciones, ya que su contenido era de gran bendición y así se leyeron en más iglesias. Por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 16, mire lo que dice. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Mire. Si consideramos las 3 cartas de Juan, la primera, segunda y tercera, se ajustan perfectamente al estilo epistolar. Sin embargo, primera de Juan no cuenta con la estructura básica de una carta, ya que no posee saludo, ni el autor se presenta, ni dice quiénes son los destinatarios, y ni siquiera posee un saludo o despedida final. Por esto algunos consideran a 1 Juan más un enunciado teológico que Juan creó para que fuese leído en las iglesias juaninas. Autor
destinatarios y propósitos de Segunda de Juan. El autor y destinatario de Segunda de Juan se presenta en el primer versículo. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también a los que han conocido la verdad. En primer lugar, vemos que el autor se presenta como el anciano, y esta palabra se traduce del griego presbúteros, de presbíteros, la cual es una palabra que se usa en dos sentidos diferentes. En primero, era para hacer referencia a un anciano, es decir, a una persona avanzada de edad que había llegado a su vejez. Por otro lado, la palabra anciano era un título que, en aquel entonces y aún en los nuestros, se le atribuye a ciertos líderes o pastores que están a cargo de una congregación. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Pablo constituyó ancianos para que cuidasen las iglesias que habían fundado. Por ejemplo, leamos Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Sin embargo, es poco probable que el autor de esta carta use este término para resaltar algún cargo de autoridad que gozara entre las iglesias, ya que las iglesias juaninas no reconocían puesto de autoridad entre ellos, ya que simplemente todos eran hermanos y nadie gozaba de algún título de liderazgo, como en las iglesias de Pablo que Pablo fundó. Así que el autor se presenta como el anciano, es decir, un hermano en Cristo, ya que con una edad muy avanzada que de alguna manera era un indicativo de respeto y buen testimonio que, sin la necesidad de un título, inspiraba a reconocer el respaldo, autoridad que tenía de parte de Dios y su largo recorrido en el Evangelio. Muchos consideran que el anciano era Juan, el apóstol, hermano de Jacobo. Otros afirman que se trataba de otro Juan, el cual llamaban Juan el anciano, del cual Papías de Hierápolis, un padre de la iglesia primitiva, habla de él en una de sus obras como un prominente cristiano de Éfeso. En cuanto a los destinatarios, la carta va dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Pero, ¿quiénes son la señora elegida y sus hijos? Las palabras señora elegida se traducen del griego eklekte, curia, y la versión Reina Valera lo traduce muy bien. Tomando literalmente estas palabras, esto significa que Juan escribió a una señora cristiana que vivía ya sea en una de las ciudades de Asia Menor, posiblemente Éfeso, o incluso algunos opinan que pudiese tratarse de una mujer cristiana que era miembro de las iglesias de Samaria. Es a ella y a sus hijos a los que Juan escribe. Otros, por el contrario, afirman que Juan está hablando en lenguaje figurado y, por tanto, cuando habla de la señora elegida, se refiere a la iglesia y sus hijos son los miembros de dicha iglesia. De allí que algunas versiones en la Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce este versículo de la siguiente manera. Segunda de Juan, versículo 1 dice, el anciano a la iglesia elegida y sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. ¿Qué les parece? En cuanto al propósito por el cual Juan escribe su segunda carta, las razones son las mismas, ya que consideramos cuando estudiamos su Evangelio y Primera de Juan. Recordemos que en esta época existían muchas herejías que contradecían la doctrina de Cristo. O sea, negaban entre muchas cosas su encarnación, pero como veremos, Juan no se cansa de contrarrestar las falsas enseñanzas de los apóstatas. También
En esta carta el apóstol Juan les advierte del peligro de asociarse o tener relaciones con los falsos maestros. ¿Qué les parece esta introducción, este primer video de la segunda carta, segunda epístola que escribe el apóstol San Juan? Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso saber a quién fue escrita, a quienes tenían que ser leída y entre otras cosas. Eso es importante, es maravilloso. Y como también en las otras cartas, Juan escribe preparando a la iglesia, advirtiendo a la iglesia de se cuidaran ya de los grupos religiosos que estaban torciendo la verdad en esa época. Y hoy más que nunca tenemos que venir a la fuente, a la palabra de Dios, ¿sí? Creerle a la palabra de Dios, porque hay demasiadas enseñanzas heréticas en estos tiempos. Demasiadas enseñanzas que están torciendo la verdad. Pero usted que está escuchando la verdad, usted que cada día da unos minutos para escuchar las verdades de la palabra de Dios, usted que eso ha estado latiéndole en su corazón, mire, le invitamos a que acepte a Jesucristo. Le invitamos a que venga a los pies de Jesucristo, que lo acepte, reconozca como Señor, reconozca que su sangre derramada en el Calvario es la única que puede expiar o limpiar sus pecados. Y Él, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, también viene el Espíritu Santo que le da el entendimiento para conocer y entender la verdad. La oración dice así, y repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Decimos amén. ¿Qué les parece? Aceptó a Cristo en su corazón. Ahora, para que haya un crecimiento espiritual, venga a meditar todos los días en la palabra. No hay vacaciones para eso, ¿sí? Medite, lea, vuelva a leer, vuelva a leer. Si algo no entiende, ore al Espíritu Santo. Dígale, dame entendimiento. Quiero saber qué significa esta palabra porque quiero aplicarla a mi vida y después quiero predicarla también, ¿sí? Ore, haga una lista de peticiones, ¿sí? Hay tantas cosas por qué pedir. Cante alabanzas, adore al Señor porque es el único que merece adoración y alabanza. Agradézcale por la salvación y venga a la iglesia y juntos acá seguimos aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Cada día nos enseña. Hoy comenzamos el estudio de la segunda carta que tú inspiraste a Juan para que escribiera, Señor, y ya estamos aprendiendo, Señor. Nos sigue alertando contra las falsas enseñanzas que están corrompiendo aún a cristianos de años, Señor. Satanás está allí metiendo su mano, Padre, pero nosotros pedimos la unción tuya, la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, que Él nos guíe, que Él nos revele la verdad, que Él nos haga recordar la palabra que estudiamos, la palabra que tú nos enseñas, mi Dios, y la pongamos en práctica. Y una vez puesta en práctica, la prediquemos. Señor, envía tu Espíritu Santo a la iglesia que tanto lo necesita. Envía tu Espíritu Santo por el mundo para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que escuchen tu palabra, para que lean tu palabra, para que mediten tu palabra y la pongan en práctica y también la prediquen a otros, pero tal como es ella, sin adulterarla, Señor. Padre, nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre. Lo exaltamos porque tú eres el único y verdadero Dios.
Te damos gloria a tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta palabra. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.